Ok, buenos días. Continuando entonces con la clase del día de hoy, primeramente vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada y luego continuaremos con el contenido de la clase de hoy. Bueno, recordarles que estábamos estudiando en esta tercera lección los decaimientos típicos que se conocen como el decaimiento alfa, el decaimiento beta y el decaimiento gamma. Entonces, volviendo al decaimiento alfa, estábamos estudiando justamente lo que se conoce como la inhibición clásica del decaimiento alfa. ¿En qué consiste la inhibición clásica del decaimiento alfa? Bueno, recuerden que en un típico decaimiento alfa, y de hecho es la razón de por qué lleva, digamos, el nombre este nombre es debido a la liberación de una partícula alfa o un núcleo de helio, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en esta reacción que tenemos del bismuto 209, tenemos a la partícula liberada, que es el helio, o la partícula alfa. Lo que sucede, y es lo que estábamos justamente discutiendo en la última clase, es lo siguiente. Debido a que el núcleo hijo, que sería en este caso el núcleo de talio 205, es un núcleo bastante grande, ¿no? Tendría un campo de Coulomb lo suficientemente intenso de manera de que eh, afecte, digámoslo así, a la partícula alfa, en el sentido de que esta no tendría la oportunidad de poder liberarse completamente del campo de Coulomb del núcleo hijo, es decir, del núcleo de talio, y por ende entonces no poder liberarse completamente y de manera de que ésta sea emitida dentro de la reacción, ¿no? Esto como lo estudiamos. Bueno, justamente estábamos viendo de que si nosotros podríamos representar justamente el campo de Coulomb del núcleo de talio y entenderlo a través de esta figura, vemos de que existen dos puntos particulares donde el campo de Coulomb, en función naturalmente de el radio del núcleo hijo, ¿no? Vemos de que naturalmente el campo de Coulomb del núcleo hijo es más intenso cuando nos acercamos a este R sub S, ¿no? De manera de que si nos acercamos al extremo más externo, vamos a decirlo así, que está denotado por R sub C, más o menos, que corresponden cerca de los 80, un poco menos de los 80 femtómetros, este podría ser considerado el punto crítico de liberación, podemos decirlo así, del núcleo, o perdón, de la partícula alfa. La liberación del campo de Coulomb debida o ejercida por el núcleo hijo, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos clásicamente, naturalmente, estos puntos, vemos que, por ejemplo, ¿no?, el primer punto podría corresponder al radio de 8.23 femtómetros, ¿no?, para el núcleo nuevamente en cuestión, que es el núcleo hijo de talio 205. Y naturalmente a este punto asociaríamos el valor de potencial en términos de la energía más alto, ¿no?, que correspondería más o menos a 28.4 megaelectronvoltios. Perdón, voy a activar el puntero que siempre me olvido. Bien, entonces la energía liberada en la reacción es alrededor de 3.11 megaelectronvoltios, ¿no? Entonces, si nosotros naturalmente vemos que dentro de este rango de energías pueda el núcleo de helio escapar o acercarse por lo menos lo máximo posible al punto de liberación, que es este R sub C, vemos de que en realidad, nuevamente, no calculado para el caso del núcleo de talio, este punto correspondería a 75 femtómetros, ¿no? Entonces, lo cual nos sugiere que es un punto bastante alejado naturalmente del punto inicial, donde tenemos la máxima intensidad del campo de Coulomb ejercido por el núcleo de talio. Entonces, en conclusión, podríamos decir, ¿no?, de que clásicamente la partícula alfa sería muy difícil que escape del campo, o de la influencia del campo de Coulomb del el núcleo de talio, ¿no?, porque en realidad estaríamos dentro, ¿no?, de este intervalo de valores, dentro
los dos puntos que marcamos como no los referenciales dentro, digamos, podemos decirlo así, el campo de acción del campo de Coulomb del núcleo de talio. Y finalmente sería, podríamos concluir de que el núcleo de talio, o el núcleo de la, de helio o la partícula alfa se vería todavía influenciada por el campo de Coulomb del núcleo de talio, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible de que puede escapar de esta influencia? O normalmente, ¿cómo es posible de que, sobre todo en este tipo de reacciones donde tenemos núcleos hijos bastante grandes, pueda escapar la partícula alfa? Se debe a un efecto que se conoce como el efecto de probabilidad de escape o de probabilidad de túnel, que normalmente es un efecto que se estudia en la mecánica cuántica y que se concentra, por ejemplo, en calcular una probabilidad de que esta partícula alfa, por ejemplo, dentro del contexto de lo que estamos estudiando, pueda escapar a través de este efecto cuántico, ¿no? Es el efecto de túnel, puede escapar de la influencia del campo coulombiano, de manera de que la partícula alfa podríamos encontrarla naturalmente fuera del rango, digamos, de acción del campo de Coulomb, de manera de que, por ejemplo, volviendo a nuestro caso, no supere este valor crítico de los 75 femtómetros y se encuentra, por ejemplo, 80 femtómetros con respecto al campo de acción del campo de Coulomb del núcleo de talio, ¿no? Y de esta manera poder considerar de que la partícula alfa es liberada en la reacción. Entonces, para el cálculo de dicha probabilidad habíamos mencionado, ¿no?, de que partimos, por ejemplo, de una ecuación de Schrödinger que podemos asociar justamente al campo de, perdón, al núcleo de talio, sumado naturalmente las propiedades del núcleo de helio. De manera de que, por ejemplo, esta masa que aparece en la ecuación de Schrödinger es la masa reducida, que incluye naturalmente la masa del núcleo hijo, aquí denotada por m sub d, ¿no?, y la masa naturalmente del núcleo de helio o la partícula alfa, ¿no? Y también consideramos que la ecuación de Schrödinger naturalmente esté en los rangos superiores, ¿no?, al rango de límite inferior que habíamos definido dentro del campo de acción del campo de Coulomb del núcleo hijo, ¿no?, o R sub S. Entonces R lo asumimos también que sea mayor que este punto en particular. Y bueno, aquí la energía, estamos en términos de la energía de la reacción que estamos definiendo como Q mayúscula, ¿no? Bueno, entonces asumimos también de que en esta idealización, si ustedes quieren, a través de la ecuación de Schrödinger para poder calcular esta probabilidad de escape o la probabilidad de túnel, consideramos la conservación del momento angular, que por ejemplo en la reacción del decaimiento alfa particular sugiere que el momento angular naturalmente de ambos, o sea de la partícula alfa y del núcleo hijo, deben conservarse para que se mantenga coherente, digamos, y respetando la ley de conservación de energía, la reacción del decaimiento alfa, ¿no? Para simplificar un poco cómo derivar a esta probabilidad, entonces, por ejemplo, tomamos en cuenta de que los valores cuánticos asociados al momento angular, vamos a suponer que están o que corresponden a los estados base, ¿no? Es decir, recuerden bien de que el momento el valor cuántico asociado al momento angular, ¿no?, dentro de la representación de la ecuación de Schrödinger, que es justamente L que vemos acá en la ecuación, podemos tomar en valores enteros, y particularmente el valor que tomamos asociado al valor base de la energía, digamos, dentro del sistema cuántico, es el primer valor que tomamos de referencia, que es el valor 0, ¿no? Entonces, de esta manera podemos naturalmente reescribir la ecuación de Schrödinger a esta ecuación más simplificada en términos de radio, y además incluir, por ejemplo, un potencial que está representando un potencial constante, B sub 0, que lo tomamos más grande, lo tomamos menos grande que la energía de la liberación en la reacción.
que sería este Q, ¿no? Pero tenemos dos casos donde la energía de la liberación de la reacción es mayor que este valor del potencial constante que consideramos, y también en el otro caso que sea menor del valor del potencial que consideramos. Entonces, para esto creamos dos escenarios en la función finalmente que representará la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Donde particularmente tomemos en cuenta lo anteriormente mencionado, donde este K dentro de este K minúscula y este K mayúscula dentro del argumento de las exponenciales que están asociadas nuevamente a la solución de la ecuación diferencial, las conectamos con estos valores que tenemos acá, donde tenemos naturalmente la diferencia entre los valores de la energía presente en la liberación de la energía, mejor dicho, liberada o presente en la reacción del decaimiento alfa, y el valor del potencial constante que tomamos en cuenta. Entonces, las soluciones de esta ecuación diferencial, no olviden que estamos tratando con una ecuación de onda, serán en términos de funciones de onda que, bueno, aquí en su representación compleja simplemente estamos representándolas, y el argumento de dichas exponenciales complejas vamos a denotarlas o representarlas con la letra phi, que reescribiendo todo nuevamente tendríamos este tipo de ecuación a la cual llegamos. Además, podemos asumir que, por ejemplo, este potencial varía muy lentamente con la segunda derivada, de manera que no la tomamos en cuenta o la despreciamos. Y esta bueno, varía muy lentamente con respecto a la derivada del radio, ¿no? Y en consecuencia, como había dicho, la podemos despreciar. Entonces, de esa manera nos quedamos simplemente con la primera derivada, o el primer orden de la derivada de la ecuación que está acá. Y simplemente directamente podemos integrar la ecuación y de esta manera hallar justamente la forma funcional para esta función de phi, que va a depender del radio, ¿no? En consecuencia, si tomamos por ejemplo los escenarios donde habíamos dicho, ¿no?, R estamos tomando mucho mayor que el límite inferior dentro del campo de acción de el potencial de Coulomb del núcleo hijo, ¿no? Entonces lo tomamos en el primer caso, incluso tomamos que estas funciones puedan ser mayores que naturalmente R sub c, que sería el otro extremo del el punto donde tomamos en cuenta como el punto crítico de liberación que hace referencia al valor del radio, donde podría considerarse que la partícula alfa se libera de la influencia del campo de Coulomb del núcleo hijo, ¿no? Y el otro caso sería justamente de tener el valor del radio en el intervalo donde nos encontramos dentro del campo de acción del campo de Coulomb del núcleo hijo, que sería, ¿no?, entre los valores extremos R sub s y R sub c, o sea, el más crítico, más próximo al valor más grande del campo de Coulomb, que es R sub s, que ya lo habíamos calculado, que es más o menos alrededor de 8 femtómetros, y R sub c, que es el valor más extremo que nos acerca justamente a la mínima influencia, podemos decir, del campo de Coulomb del núcleo hijo, ¿no? Y obviamente, superado este valor crítico, naturalmente consideraríamos de que la partícula alfa ya no está influenciada más por el campo de Coulomb y podría estar liberada, o podría liberarse, ¿no?, en la reacción. Entonces, consideramos estos dos escenarios y podemos reescribir la forma de las funciones de esta manera en términos de los exponenciales que habíamos mencionado, donde además los cuatro coeficientes que aparecen acá, ¿no?, A, B, C, D mayúsculas, serán constantes que naturalmente tendríamos que determinarlas por las condiciones de contorno que asociemos al problema. A ver, si damos una lectura en términos, digamos, de ondas entrantes o salientes, ¿no?, al sistema, podríamos interpretar, por ejemplo, que en el primer caso tenemos el caso de las ondas entrantes, es decir, de que tenemos la dirección de las ondas que van hacia el sistema cuántico, y el otro caso que sería las ondas que salen del sistema cuántico, es decir, esto podríamos, por ejemplo, podríamos ilustrarlo en el hecho de que, por ejemplo, si nosotros estudiásemos, en este caso, lo que nos importa es estudiar el caso de que las ondas
salgan del sistema cuántico, representando justamente la situación dinámica de la partícula alfa liberándose del escenario que estamos proponiendo, es decir, liberándose del campo de acción del potencial de Coulomb del núcleo hijo. El otro caso de que tomamos en cuenta las ondas salientes sería el caso en que tengamos, ¿no?, la dirección contraria de la onda y que se esté acercando más bien hacia al núcleo hijo, que no es lo que nos interesaría, digamos. Entonces, en ese caso, tomamos en cuenta el segundo escenario, ¿no?, que sería el caso de la representación de ondas salientes. Entonces, en ese caso, simplemente podríamos tomar en cuenta el coeficiente C para tal propósito, y estas naturalmente representarían funciones exponenciales crecientes respecto a la solución restringida, donde habíamos comentado por ejemplo, el intervalo donde tenemos presente la solución, que será dentro del intervalo que incluye el campo de acción de Coulomb del núcleo hijo. Entonces, dada que la partícula alfa ha sido creada en esta reacción, entonces podemos tomar en cuenta de que, o cómo podemos, digamos, calcular la probabilidad o la densidad de probabilidades, sería en función naturalmente de el módulo cuadrado, si ustedes quieren, de esta función que representaría la solución de la ecuación diferencial para las condiciones que ya habíamos mencionado. De esta manera, tomando en caso, por ejemplo, las dos situaciones donde tenemos los casos críticos, ¿no?, donde nos aproximamos al valor del radio crítico donde consideramos que pueda estar liberada o podría liberarse la partícula alfa, que es este R sub C, y el otro caso donde tenemos la mayor influencia del campo de Coulomb del núcleo hijo, donde nos aproximamos al valor R sub S, ¿no? Entonces, la razón entre ambos, y esto naturalmente considerando el módulo cuadrado, nos llevará a una expresión para la probabilidad de escape que queremos justamente cuantificar dentro del contexto naturalmente que ya mencionado, que es esta probabilidad de túnel dentro del sistema cuántico, ¿no? En consecuencia, entonces podemos escribir simplemente estas dos funciones en la razón del módulo cuadrado, que será definido como una exponencial con un argumento aquí denotado con la palabra, con la letra, mejor dicho, G mayúscula, que significará naturalmente, por ejemplo, o que estará representada por esta expresión que tenemos acá, simplemente de la razón que estamos calculando, ¿no?, en la definición que estamos haciendo para el cálculo de la densidad de probabilidad, tomando en cuenta los dos valores críticos de los radios. Entonces, esta ecuación también podríamos entenderla de la siguiente manera, que representará la probabilidad de transmisión a través de la barrera de Coulomb, o sea, una probabilidad de transmisión de que la partícula alfa naturalmente supere la barrera de Coulomb, también podríamos interpretar de que esta probabilidad sea la probabilidad que estamos buscando, que se conoce como la probabilidad de túnel, ¿no?, dentro del efecto cuántico. Entonces, la expresión de G en el argumento de la exponencial aquí que vemos en la definición de esta probabilidad corresponde formalmente a esta expresión que tenemos acá, donde esta función que refleja justamente la razón entre ambos valores críticos está representada por esta otra expresión que tenemos acá, ¿no? Entonces, la probabilidad de que una partícula ahora pueda ser emitida, o sea, una partícula alfa pueda ser emitida, simplemente la traduciremos como esta expresión de acá, que finalmente en la cual podemos escribirla en términos de este tau, que vendría a ser, por ejemplo, o podría corresponder a la vida media del decaimiento alfa en función a la probabilidad de emisión de la partícula alfa, ¿no?, en la reacción, que justamente define dicho decaimiento, y que ustedes pueden ver está en términos de un valor tau sub 0 que se interpreta como el flujo total de partículas emitidas, porque, bueno, nos conectamos con la definición que habíamos hecho de la probabilidad de que se emita una partícula alfa en la reacción,
conectada con la probabilidad de túnel o con la probabilidad de escape de la partícula alfa, y G, que naturalmente nos lleva a los parámetros que se incluyen naturalmente en el modelo que habíamos usado dentro de la representación de la ecuación de Schrödinger para llegar, digamos, a este término de la probabilidad de túnel, o esta expresión específica para la cuantificación de esta probabilidad de túnel, ¿no? Entonces, esta simple interpretación cuántica, por ejemplo, de la probabilidad de túnel, escrita de esta manera, nos conduce a los tiempos de vida media del decaimiento alfa. No se olviden, esto muy conectado o intrínseco, podemos decir, ¿no?, a la interpretación que estamos haciendo de la probabilidad de túnel, es decir, de que, bueno, podemos pensar que en otras palabras, si no existe una probabilidad de que pueda ser emitida la partícula alfa dentro de la interpretación de la reacción de decaimiento alfa, ¿no? No podríamos, digamos, concebir este tipo de reacción, ¿no?, porque no tendríamos la posibilidad de que sea emitida una partícula alfa, y no podríamos en este contexto interpretar un decaimiento alfa de algún núcleo que tenga estas características, ¿no? Normalmente, recuerden, estamos hablando de núcleos que son lo suficientemente grandes y que en los cuales naturalmente la inestabilidad que se genera en estos es por la dominación de la interacción electromagnética dentro del núcleo sobre la interacción, por ejemplo, nuclear, o la interacción fuerte que mantiene la cohesión entre los nucleones, ¿no? Entonces, esta vida media, por ejemplo, de decaimiento de los núcleos o de algunos núcleos representa a veces valores mucho más grandes, incluso de que valores que tiene, por ejemplo, la edad de la Tierra. Aunque increíble que suene, pero por ejemplo en el caso del uranio es el que más, digamos, se acerca a este escenario, donde tenemos, por ejemplo, que las vidas medias representadas, por ejemplo, en segundos, aquí que ustedes pueden ver, 1.45 por 10 a la 17 segundos. Si simplemente hacemos que esto se convierta en años, ¿no? O sea, vemos de que esto equivale a 3.000 millones de años, que más o menos se acerca a los valores de la edad de la Tierra, que se asumen a los valores de la edad de la Tierra, ¿no? Si no me equivoco, son valores que se tendrían que superar los 4.000 millones de años, ¿no? Entonces, justamente este tiempo de vida media que viene del resultado justamente del cálculo cuantitativo, tomando en cuenta nuevamente, ¿no?, la probabilidad de escape en el modelo que estamos estudiando, naturalmente, ¿no?, la liberación de la partícula alfa, o en otras palabras, la emisión de la partícula alfa en la reacción de decaimiento alfa para núcleos grandes, dependerá naturalmente o mejor dicho, nos conectará también a su vez a los cálculos de las vidas medias de este tipo de decaimientos para estos núcleos en particular. Nuevamente, poniendo en contexto, el núcleo de uranio es el núcleo, digamos, que tiene una vida media mucho más grande con respecto a otros. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta tabla, los decaimientos justamente asociados a los decaimientos alfa, partiendo del núcleo de uranio, en los dos casos, a los núcleos también pesados, que son aquí, por ejemplo, en el caso del torio, donde vemos que las vidas medias son bastante grandes, y aquí tenemos una correspondencia, digamos, ¿no?, de lo que se calcula en laboratorio, digamos, ¿no?, de la evidencia experimental que se observa, y lo que viene de la teoría, que nuevamente nos conecta con esto que habíamos visto de calcular la probabilidad de emisión de la partícula alfa en función al efecto de túnel cuántico que habíamos estudiado, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver la concordancia, la correspondencia de ambos valores, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir? Además, también de esto, podemos decir de que experimentalmente también se observa que la emisión de las partículas alfa toma lugar cuando los núcleos hijos naturalmente dejan el estado excitado. No se olviden de que habíamos visto de que en la emisión de la partícula alfa, o en la fragmentación, mejor dicho, ¿no?, luego nos da lugar
a la emisión de la partícula alfa, volviendo digamos al ejemplo que hemos agarrado del bismuto 209. Naturalmente la emisión de la partícula alfa se la considera cuando el núcleo hijo deja el estado excitado. O sea, esto quiere decir que naturalmente en la transición del bismuto 209 siendo el hijo, siendo el núcleo padre, a la fragmentación del núcleo hijo, que es el caso del talio 205, naturalmente este núcleo está en un estado excitado. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que sucede cuando estos núcleos están en un estado excitado? Normalmente no emiten radiación, por ejemplo, gamma. Entonces, una vez que dejan el estado excitado o pasan a estados más bajos de energía o estados menos excitados, recién tomamos en cuenta la liberación de la partícula alfa, en una suerte, digamos, de estabilidad del núcleo hijo en el contexto, digamos, del estado cuántico que este tiene como respuesta después de haberse producido debido a la fragmentación del núcleo padre, ¿no? Podemos también ver de que la emisión de las partículas alfa por núcleos par, por ejemplo, si esto se ha visto, digamos, también en la parte experimental, son menos probables. Eso quiere decir de que no logran ser emitidas las partículas alfa en este contexto, siendo imposible, digamos, de que se produzca, por ejemplo, la reacción alfa, por ejemplo, ¿no? Bien, y esto resulta ser más complicado, por ejemplo, para núcleos que son del tipo par-impar o impar-impar. Así que, por ejemplo, un nucleón, y esto, digamos, más relacionado con las propiedades que habíamos visto, ¿no?, del modelo de capas, si recuerdan, cuando un nucleón, por ejemplo, no es emparejado, eso quiere decir de que el momento angular total del último nucleón es distinto, o es mejor dicho, sí, es distinto de cero. En estos, por ejemplo, es menos probable que se tome como parte de la formación una partícula alfa, digamos, ¿no? Eso tomando en cuenta nuevamente las características cuánticas en estos términos del núcleo hijo, por ejemplo. Bien, a ver, ¿qué notas complementarias podemos ver? Un poquito resumiendo lo que hemos visto. Podemos, digamos, enfocarnos en 4 puntos principales. El primero, el decaimiento alfa en realidad es un efecto, como habíamos ya mencionado, ¿no? Es un efecto producido por la repulsión de Coulomb. Es decir, de que en núcleos muy grandes, como por ejemplo el caso del núcleo de uranio 238 o entre otros, digamos, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso del torio, que nos va a llevar a un escenario de decaimiento alfa también, probablemente. Este efecto se produce porque tenemos la influencia de la interacción electromagnética sobre la interacción nuclear. En este balance que habíamos dicho que existe, ¿no?, entre la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear en el núcleo, naturalmente depende de cuán grande es el núcleo. Normalmente, recuerden bien que el campo de acción, podemos decirlo así, de la fuerza nuclear que mantiene unidos los nucleones dentro del núcleo, corresponden al de unos cuantos fermis, ¿no? En cambio, cuando los núcleos son muy grandes, esto lo habíamos visto por ejemplo que habíamos estudiado, ¿no?, podrían hablarse de decenas de fermis, llevándonos incluso casi al centenar de fermis, ¿no?, que asociaríamos naturalmente a núcleos muy grandes, digamos, ¿no? Y eso ocurría de que el efecto de repulsión del campo de Coulomb presente en estos núcleos sea más grande o sea más significativo, y lo cual nos lleve a una fragmentación espontánea, que también le habíamos llamado así, ¿no?, donde en particular, o sea, para diferenciarlas de una fisión espontánea de los núcleos, que también ocurre, si se da la emisión de una partícula alfa, estamos hablando naturalmente de un decaimiento alfa en particular de este núcleo grande, ¿no? El segundo punto que podríamos hablar es que la energía cinética de la partícula alfa puede ser medida mediante un espectro, por ejemplo, magnético. En consecuencia, podríamos inferir naturalmente en la energía liberada de la reacción, este Q, que es significativo justamente para poder asociar justamente la probabilidad claro, a incluir esta información de la energía liberada en términos del modelo que habíamos visto, ¿no?, de la ecuación de Schrödinger, y poder
y poder asociar esta, por ejemplo, a la liberación de la partícula alfa dentro del contexto de la probabilidad de túnel que habíamos incluido dentro del modelo que habíamos estudiado y que, como ya habían visto, se ajusta muy bien, digamos, a cómo se comporta en la realidad, fundamentalmente calculando, por ejemplo, los tiempos de vida media de los decaimientos alfa, que nos conecta justamente con esta probabilidad de emisión de la partícula alfa en la reacción. Tercero, la partícula alfa únicamente puede escapar del campo de Coulomb del núcleo hijo a través, naturalmente, de lo que ya habíamos visto, que es el efecto cuántico de túnel, ¿no? De otra manera, en otro tipo de circunstancias, la probabilidad de emisión de la partícula, como habíamos visto, por ejemplo, para el caso de algunos núcleos con una característica particular, es menos probable, y entonces estos no decaen, digamos, a través de o la fragmentación de estos no nos da lugar, digamos, a la emisión de una partícula alfa, ¿no? Eso va a depender naturalmente del efecto cuántico, que se conoce como el efecto de túnel, en la cual tenemos la liberación de la partícula alfa por parte del núcleo hijo, o escapando, si ustedes quieren, de la influencia del campo de Coulomb del núcleo hijo. Y finalmente, este término G mayúscula, que bueno, tiene un motivo de por qué se lo denota con esta letra, G mayúscula, corresponde dentro de la literatura a lo que se conoce como el factor de Gamow, que nos permite naturalmente conectarnos con el tiempo de vida medio de la reacción y además con las propiedades que habíamos visto dentro del modelo que habíamos usado para poder cuantificar la probabilidad de escape de la partícula alfa dentro de la reacción de la emisión, dentro de la reacción del decaimiento alfa, ¿no? Bien, habíamos hablado justamente de la fragmentación espontánea, o podríamos también denominarla la fisión espontánea, ¿no? Esta fisión espontánea justamente consiste en la división del núcleo padre, como habíamos visto, donde naturalmente se da lugar a dos o más núcleos hijos de una masa similar, naturalmente conservando la masa en la reacción, ¿no? Y conservando la masa o la energía en la reacción. Por tanto, podemos decir que también este tipo de decaimientos son o pueden tomar lugar no necesariamente dentro de la liberación de una partícula alfa, como habíamos dicho, ¿no? Y estos prácticamente estaríamos en una situación donde la fisión espontánea de este tipo de núcleos es más probable, digamos, ¿no? Entonces, una característica, digamos, de que sucede en estos tipos de núcleos que se fisionan espontáneamente son los productos de la división o los productos de la fisión, que se conocen, por ejemplo, como los fragmentos de fisión. Por ejemplo, una reacción de fisión nuclear naturalmente también nos lleva a este escenario, pero a diferencia, digamos, de una fisión espontánea que ocurre de una manera natural, podemos decirla, en una fisión inducida, que sería justamente la que se provoca, eso lo veremos más tarde cuando estudiemos las reacciones de fisión inducida, estas se provocan de manera artificial, es decir, por ejemplo, bombardeando algún tipo de partículas al núcleo, provocando de que ésta se fisione, por ejemplo, ¿no? Bien, la energía liberada en la fisión puede ser estimada naturalmente a través de lo que habíamos visto, ¿no? En términos, por ejemplo, de la energía de ligadura asociada a los núcleos padres e hijos, digamos, ¿no? Bien, podemos decir que también dentro del contexto de la fisión espontánea será energéticamente posible si los fragmentos de fisión tienen más o menos son del mismo orden, más o menos, de la energía cinética que establece simplemente la energía asociada a las energías de ligadura de los núcleos en cuestión, es decir, de los núcleos padres y los núcleos hijos. También podemos decir que energías de ligaduras o las energías de cohesión son simétricas en este tipo de reacciones y, por ejemplo, despreciables frente a la energía de Coulomb. Es decir, de que, por ejemplo, los fragmentos que se van, digamos, produciendo en las energías de fisión no son susceptibles naturalmente al campo de Coulomb de los núcleos o de los fragmentos de los núcleos que son producto, digamos, de una reacción que se tome en cuenta dentro de un escenario de una fisión espontánea. Y la energía liberada por la fisión espontánea naturalmente es más grande que la energía liberada por el decaimiento alfa, ¿no? Lo cual justamente nos lleva a un escenario donde
en este tipo de, o aprovechando este tipo de fisiones espontáneas y aún más, digamos, ¿no? Induciéndolas en condiciones particulares nos lleva a un escenario donde naturalmente la energía liberada es aprovechada, por ejemplo, para luego las aplicaciones nucleares que conciernen, por ejemplo, a la producción de energía, ¿no? Bien, entonces un poquito para entender solamente, ¿no? Cómo es que ocurre o cómo es que geométricamente, digamos, pueden ser entendidas estas fragmentaciones. Entonces hablamos de la deformación elipsoidal, donde naturalmente, por ejemplo, calculamos un parámetro de deformación en términos de este epsilon que naturalmente va, si ustedes observan bien, va aplicado a la, al modelo de la gota líquida que se acuerdan cuando habíamos visto justamente esto en el modelo de la gota líquida. Se toma en cuenta la influencia sobre todo de la cantidad de nucleones presentes en el núcleo, que está asociada naturalmente al primer término, y el segundo término, el efecto de la repulsión debida al campo de Coulomb del núcleo, que está, digamos, asociado al segundo término. Entonces, tomando en cuenta cuán grande es el núcleo y naturalmente asociado a este, ¿no?, cuán influyente va a ser el campo de Coulomb en el mismo, podríamos tomar en cuenta como parte de los parámetros fundamentales para que esta deformación se dé de la primera, digamos, asociación geométrica que estamos haciendo el núcleo, que recuerden bien la asumimos como si fuera una esfera, ¿no? Entonces esta deformación, naturalmente aquí por la gráfica que nos ilustra esta idea, se va dando a medida de que naturalmente estos parámetros sean más influyentes dentro de la propia geometría que define la forma del núcleo, ¿no? De manera de que finalmente tengamos la división espontánea de esta manera, digamos, entendida en lo que se conoce como la deformación elipsoidal, ¿no? Entonces, esto nos lleva justamente a una gráfica donde la conectamos con la energía, la conectamos, este es el tiempo de decaimiento de algunos núcleos grandes en función de este valor que es el que nos conecta justamente con el coeficiente en términos de del número, digamos, de protones presentes en el núcleo, que normalmente estará conectada con la influencia del campo de Coulomb, ¿no?, que viene justamente por la presencia de los protones en los núcleos, y esta podemos ver de que va decayendo en función, digamos, a este factor en términos de el número de protones, tomando en cuenta de que los núcleos más grandes, que habíamos visto, ¿no?, con un número mayor de protones, naturalmente nos lleva, por ejemplo, a escenarios donde tenemos la formación de núcleos muy grandes, que es como, por ejemplo, el caso de el núcleo de uranio, ¿no?, que nos lleva también a valores, por ejemplo, del tiempo de vida media, que ya lo habíamos visto, ¿no?, por el estudio que habíamos hecho del efecto de túnel. En el caso de que este núcleo, por ejemplo, puede emitir una partícula alfa, nos lleva a tiempos de vida media muy grandes, ¿no?, que corresponden justamente a lo que predice justamente la teoría. Y aquí podemos ver el caso de otros núcleos grandes en la gráfica también, ¿no? Bien, entonces esto para completar, digamos, lo que vimos la pasada clase de lo que correspondía, por ejemplo, a lo que habíamos iniciado naturalmente la primera vez que nos habíamos introducido al tema del decaimiento alfa, ¿no? Antes de pasar entonces al otro tipo de decaimiento, continuando la clase, que es el decaimiento beta, ¿tienen alguna pregunta hasta esta parte del decaimiento alfa? Los escucho. Bueno, entonces pasaremos a hablar del decaimiento beta. Bueno, en el decaimiento beta, naturalmente, como ya lo podrán advertir, es de estas tres reacciones que tenemos acá que representan de alguna manera la idea de la emisión de partículas beta, que recuerden bien de que esto se asocia a un aspecto histórico donde las partículas beta, porque obviamente no se sabía lo que
lo que eran, digamos, ¿no? O sea, no se sabía la naturaleza de las mismas, lo mismo de la historia de los rayos X que nos asocian a los fotones de altas energías, ¿no? En, en, en física nuclear, entonces, la emisión de partículas beta hace referencia a electrones muy energéticos, ¿no? Por ejemplo, del orden de incluso los mega electronvoltios que pueden tener de energía estos electrones debido a la reacción a la cual están asociadas, digamos, y particularmente al decaimiento alfa, ¿no? Y vamos a ver justamente de que este tipo de decaimiento es fundamentalmente diferente de lo que habíamos visto inicialmente con el decaimiento alfa, porque lo interesante del decaimiento beta es que nos introduce por primera vez, digamos, ¿no? En su estudio, y esto también lo pueden ver en la literatura, nos introduce a entender la otra forma de interacción que está presente en el universo y que está asociada naturalmente a la interacción débil, ¿no? Aquí tenemos mucha historia de qué hablar, porque ha habido, digamos, personajes que han contribuido significativamente al entendimiento de la interacción débil y por ende han dado paso a la explicación de este tipo de decaimiento presente en la naturaleza, ¿no? Y por parte de núcleos también que tienen estas propiedades. A ver, vayamos entonces a hablar un poquito más en detalle de esto. Como había dicho más antes, existen tres tipos de las reacciones que podríamos asociar al decaimiento beta, ¿no? En el primer caso, aquí este X mayúscula de AZ está nuevamente asociada a un núcleo padre, ¿no? Que en la reacción da lugar a un núcleo hijo, donde se aumenta el número de un protón, como ustedes pueden ver. Dentro del núcleo, eso se da una transmutación, también podemos decir, en realidad, de este núcleo a este otro núcleo. Y de manera que en esta reacción se da la liberación de un electrón, ¿no? Y además también la liberación de un antineutrino, que esto también nos va a llevar a un escenario histórico en el descubrimiento, por ejemplo, de los neutrinos, por primera vez, digamos, impulsado por el estudio justamente del decaimiento beta en la historia, ¿no? O sea, en la historia que nos lleva al estudio del decaimiento beta, es a lo que me refiero. En la otra reacción vemos que justamente en la liberación de un positrón y un neutrino asociado al electrón, tenemos de que más bien se resta un protón en la reacción, ¿no? Y en el otro caso tenemos finalmente de que se da un electrón, es decir, hay una captura de un electrón por el núcleo. Se denomina, digamos, captura electrónica, y de esta manera justamente esto induce a que también se tenga menos un protón en la reacción y se dé la liberación, por ejemplo, de un neutrino también en la reacción. Entonces este tipo de las tres reacciones se consideran como normalmente en el primer escenario es el decaimiento beta negativo, así nos refiere justamente a la emisión del electrón energético. En el segundo caso tenemos la emisión el decaimiento en el contexto de beta positivo, o el decaimiento beta positivo, que simplemente hace referencia a la emisión de un positrón en la reacción que ya habíamos mencionado. Y en el tercer caso, que es el de la captura electrónica, se da la emisión solamente de un neutrino, ¿no? Bien, entonces aquí veamos algunos ejemplos de, por ejemplo, en qué tipo de núcleos suceden estas reacciones particulares que nos llevan al decaimiento beta. El más, digamos, conocido de todos es la reacción del tritio, que esta es la vida media del tritio, que es de 12 años, y que en la reacción naturalmente nos lleva a un núcleo de helio 3 y la liberación de un electrón, o la liberación de electrones en la reacción, que podemos considerar de que es un típico caso, digamos, de un decaimiento beta negativo, ¿no? Más la emisión también del el neutrino. Y esta es la energía dentro de la reacción liberada, ¿no? Otro caso igual bien conocido y estudiado en la historia es el emisor beta positivo, o el que decae a través de lo que se conoce como el decaimiento beta positivo, que es el caso de, por ejemplo, de carbono 11, que por ejemplo tiene un tiempo de vida media de alrededor de 20 minutos y decae en un núcleo de boro, por ejemplo, ¿no?
y donde la reacción o la energía asociada a la reacción es mayor que la que habíamos visto, por ejemplo, para el caso de tritio. Y en el caso de la captura electrónica tenemos el caso del berilio 7, que tiene un tiempo de vida de casi 53 días, y esta es la reacción que nos lleva, por ejemplo, a la formación de un núcleo de litio con la liberación naturalmente de neutrinos en la reacción. Entonces, a ver, entendamos qué está pasando con este tipo de reacciones. Ustedes advierten, por ejemplo, por estas simples gráficas que les he mostrado acá, parece que, por ejemplo, de la composición de tritio que consiste, ¿no?, en un núcleo compuesto por 2 neutrones y un protón, pasa a, en el caso de formar el núcleo de helio 3, pasa a formar, por ejemplo, un núcleo que corresponde con o que contiene 2 protones y un neutrón. Sugiere de que tal vez uno de los neutrones se ha convertido en un protón. Y el mismo en el caso de, por ejemplo, el núcleo de carbono 11, ¿no? Aquí el núcleo de carbono 11 está compuesto por 6 protones y 5 neutrones, y se aumenta un neutrón en la reacción, dando paso a que un protón se haya transmutado, por ejemplo, a un neutrón, ¿no? Y en el caso de la captura electrónica ya habíamos mencionado, ¿no?, el núcleo capaz de captura electrónicamente, y restarle, por ejemplo, un protón al núcleo producto de la reacción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tipo de reacciones que nos llevan justamente a estos cambios en los propios constituyentes del núcleo, hablando justamente de los neutrones y los protones? Bien, esto nos lleva justamente a lo que ya les había advertido hace un momento, y es a entender lo que está sucediendo con estos nucleones que saben bien que, por ejemplo, estos están constituidos por, ¿no?, partículas más elementales, que son justamente los quarks, y de hecho los quarks son los que están en realidad modificándose, ¿no?, o se están transformando, transmutando, de manera de que den paso ya sea, por ejemplo, en el caso que se considera como el decaimiento del neutrón, de paso a un protón, o viceversa, ¿no?, en la transmutación del protón. No estamos hablando específicamente del decaimiento del protón. Bien, entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta gráfica, que en el caso del neutrón, para decaer en un protón, tenemos, ¿no?, justamente que los constituyentes que forman el neutrón, que son 3 quarks, ¿no?, un quark up y 2 quarks down. Entonces uno de los quarks naturalmente es susceptible a decaer, podemos decirlo así, en un quark up, de manera de que constituya finalmente un protón, o que este neutrón sea transmutado, o se transforme en un protón por el cambio de las constituyentes internas, repito. Y en el cambio del quark down al quark up se haya dado justamente la liberación de un electrón y el antineutrino, que es justamente lo que luego vemos en la reacción del decaimiento alfa, ¿no? Lo propio podemos ver en el segundo caso. En realidad es lo mismo, ¿no?, solamente que lo vemos ahora en términos, digamos, de lo que está ocurriendo con incluyendo justamente, si ustedes quieren, la fuerza responsable de que hace que esto ocurra. Es decir, que el quark down se transforme en un quark up debido a que este ha sido susceptible a la interacción que justamente aquí se quiere representar a través de el mensajero de la interacción, que es este W negativo, que es justamente la partícula mediadora de la fuerza débil, ¿no? En un momento más vamos a ir a hablar de quiénes son los mediadores y cómo han sido descubiertos muy brevemente estas partículas mediadoras en la fuerza o en el entendido de la fuerza débil, ¿no? Y de manera de que entonces el quark down es susceptible, podemos decir, a interactuar a través de la fuerza débil, de manera de que finalmente en el decaimiento que tiene, ¿no?, a la partícula o al quark up, se dé la liberación, ¿no?, además de estas otras partículas en el proceso, es decir, ¿no?, del electrón y del antineutrino del electrón. De manera de que, viendo, digamos, y esto asociándolo naturalmente como constituyente de un núcleo,
se dé la transmutación del mismo, ¿no? Y digamos, visto desde el decaimiento del núcleo, por lo que ocurre justamente en los constituyentes bases asociados al neutrón parte del núcleo, se interprete como un decaimiento beta, del beta negativo en este caso, ¿no? Del núcleo que tiene este neutrón que ha decaído en un protón, ¿no? Y bueno, y aquí simplemente este es un diagrama de Feynman que resume justamente este tipo de reacción que hemos visto en estos dos ejemplos, donde normalmente tenemos, ¿no? Entonces el quark down, que a partir de la interacción débil, donde la partícula mediadora es nuevamente, ¿no? el bosón W negativo, da paso justamente a que este decaiga en el quark up finalmente, y se dé por ende la liberación, si vale el término, de un electrón y un antineutrino del electrón. Bien, entonces, ¿quiénes son estos bosones que son parte, y esto se conoce ya, digamos, modernamente, ¿no? Los bosones cargados W, y además existe otro bosón neutro Z, que se lo denomina así, son los responsables justamente de la interacción débil, o son los bosones asociados a la interacción débil, donde naturalmente recuerden bien que estos bosones son los mediadores de la fuerza, ¿no? Por ejemplo, como en el caso, justamente aquí tenemos, ¿no? En este cuadrito las cuatro fuerzas presentes en el universo, y de la cual tenemos más familiaridades justamente de la interacción electromagnética, donde sabemos de que el fotón es la partícula mediadora de la interacción electromagnética, y bueno, tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, sabemos que el fotón en la interacción electromagnética no tiene masa, ¿no? Es un bosón, tiene un spin entero, ¿no? Y además no tiene carga. Lo que difiere justamente de la interacción débil y lo que lo hace particular, ¿no? Por ejemplo, los bosones que también tienen, ¿no? Un spin entero, por eso son clasificados como bosones. Los bosones cargados W, que forman parte, por ejemplo, del tipo de decaimiento del neutrón que habíamos visto, a diferencia de los otros, tienen masa, y una masa muy grande, como ustedes pueden ver. Recuerden que, por ejemplo, la masa en términos de gigaelectronvolts, comparada con, por ejemplo, la masa del protón o del neutrón, que más o menos podemos aproximar a 1 gigaelectronvoltio, vemos que, por ejemplo, el bosón cargado es como 81 veces más grande, ¿no? Porque tiene un valor equivalente a 81 gigaelectronvoltios. Imagínense entonces la diferencia que existe entre estas partículas participando justamente como mediadoras de la interacción débil, y que permiten justamente que pueda darse, por ejemplo, el decaimiento del neutrón, y pueda esto luego interpretarse como el decaimiento beta en núcleos que tienen estas características, ¿no? Y además de estos bosones, a diferencia también de lo que hemos visto, tienen carga, ¿no? Por eso hablamos de los bosones W positivos o negativos, que de hecho en la reacción del decaimiento del neutrón se genera justamente un electrón, porque el mediador es justamente, también teniendo en cuenta la conservación de la carga, es una partícula cargada, ¿sí? Bueno, también tenemos la carga presente por parte de el quark, ¿no? Que también, si recuerdan bien la tabla que vimos al inicio, ¿no? del curso, cuando estábamos introduciéndonos a los constituyentes básicos de la materia, también sabemos que son cargados, ¿no? Los quarks, y en la participación justamente del bosón cargado positivamente, entonces tendremos que justamente por la conservación de la carga se ha emitido un positrón en vez de un electrón, de manera que nos lleva justamente al escenario, por ejemplo, en el caso, ¿no? del carbono 11, que sería justamente un ejemplo de un emisor beta positivo, o de un positrón simplemente en la reacción, donde tendríamos entendido de que la partícula mediadora en este decaimiento beta por parte del protón, o por parte, perdón, de la transmutación del protón en el neutrón, no es propiamente el decaimiento del protón, eso quiero ser enfático,
nos lleva justamente a la emisión de una partícula o de un positrón o de una partícula beta positiva, ¿no? Donde finalmente asociaríamos al responsable de la partícula mediadora como el bosón W positivo, ¿no? Que también tendría una masa similar. Bien, ahora la pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué ocurre esto? Pero bueno, a ver, antes de que vayamos a responder la pregunta, simplemente recordarles de aspectos históricos, estos bosones, por la importancia que tienen ahora dentro del contexto del entendimiento de la interacción débil, han sido descubiertos por primera vez en experimentos en aceleradores de partículas, y en particular han sido descubiertos estos en el laboratorio del CERN en 1983, a la cabeza de dos experimentos en los cuales, por ejemplo, uno de los físicos que son conocidos, digamos, en el contexto histórico del descubrimiento de estas partículas es un físico italiano que se llama Carlo Rubbia. Y el acelerador que se empleó en esa época es uno de los aceleradores más antiguos del CERN, que es un sincrotrón de protones, que se conoce como el SPS, ¿sí? Esto es muy precedente, digamos, al, por ejemplo, el acelerador que se tiene actualmente en el CERN, que es el LHC, ¿no? Pero que también es un acelerador circular. De hecho, la primera S viene de synchrotron, que se refiere justamente al sincrotrón que permite, digamos, acelerar protones. Bueno, entonces en este tipo de experimentos, sin más detalles, quieren más detalles de estos experimentos pueden buscarlo en la bibliografía. Nos llevan justamente al descubrimiento de los bosones cargados históricamente, ¿no? Por Carlo Rubbia en particular, y obviamente al que luego se le otorgó el premio Nobel, conjuntamente su otro colega, del cual no me acuerdo su apellido, pero es un holandés, si no me equivoco. Bien, a ver, demos respuesta entonces a la pregunta que dimos hace un momento. ¿Por qué ocurre que los quarks sean susceptibles a la interacción débil? O sea, lo que sucede y lo que quisiera, digamos, resumir en esta tablita que les muestro acá es de que no se olviden que en el contexto o en el concepto que nosotros tenemos de los constituyentes básicos de la materia, o los constituyentes fundamentales de la materia, hablamos justamente de dos grupos, digamos, o de dos familias, si ustedes quieren, ¿no? La familia de los quarks y la familia de los leptones. ¿Por qué decimos que son constituyentes fundamentales? Porque se entiende de que los quarks, como los leptones, no tienen una estructura interna, ¿sí? Lo cual nos llevaría, por ejemplo, a interpretar, de hecho, ¿no? de que los neutrones y los protones, que equivocadamente se pensaba a inicios del siglo pasado de que eran los constituyentes fundamentales de la materia y que son, ¿no? parte de los nucleones que forman los núcleos en la naturaleza, de todos los átomos que nos rodean, eran los constituyentes fundamentales, no pueden ser, mejor dicho, los constituyentes fundamentales, porque estos ahora se conoce que tienen una estructura interna, que de hecho, tanto el neutrón como el protón, ¿no? resultan de la combinación de tres quarks, como ya hemos visto, ¿no? Y que de hecho ahora, por el contexto que nos lleva a estudiar el decaimiento beta, de hecho estos quarks son susceptibles a transformarse entre ellos, digamos, por ponerlo en términos más generales, y que nos lleva justamente a este tipo de decaimiento en particular que ocurre en la naturaleza. Obviamente la familia de todo el zoológico de partículas o materia que se encuentra en nuestro universo resulta de la combinación natural de los quarks entre quarks que sabemos bien que también tienen sus contrapartes, que son los antiquarks, ¿no? Y que están clasificados por tres generaciones, digámoslo así, en función a la masa que tienen. No simplemente esto para recordar. Sabemos bien, por ejemplo, que los protones y los neutrones son constituidos por los quarks más estables, que son los quarks up y down. De hecho, ¿no? El protón está constituido por dos quarks down y un up, y el protón, al contrario, por dos ups y un down.
Entonces, ¿qué forman los otros quarks? Forman materia inestable que, sin embargo, pueden ser también atribuidas a materia que son producto de la combinación de tres quarks que nos llevan justamente a la familia de los bariones. Recuerden bien la tabla que al inicio les mostré. No la tengo ahorita presente, por eso no los puedo saltar a la tabla, pero simplemente para recordar. O también nos puede llevar a la combinación incluso de dos quarks que nos lleva a la familia, por ejemplo, de los mesones. Por ejemplo, el pión es un mesón, la combinación de un quark y un antiquark, simplemente por recordar. Y los leptones, que corresponden justamente a el más estable, que es el electrón, el muón y el tauón, que son los otros, digamos, primos de los electrones que son inestables. A cada uno de ellos se les asocia su neutrino. Justamente de la reacción del decaimiento beta podemos asociar el neutrino asociado al leptón, digamos, producido en la reacción, ¿no? O en el decaimiento beta, luego de haber ocurrido esta transmutación entre el quark down y el quark up, ¿no? Entonces eso resulta de una manera natural que el neutrino asociado sea al del leptón implicado, digamos, en la reacción, ¿no? No sé si me dejo entender. Bueno, al final de estos dos grupos que constituyen o que forman parte de los constituyentes fundamentales de la materia, los cuales nos dan paso a toda la estructura de la materia que conocemos, porque al final, entre la combinación, por ejemplo, de los quarks que dan paso a los protones y neutrones, y que estos a su vez forman un núcleo, entre la interacción entre el núcleo y, por ejemplo, los electrones, finalmente tenemos los átomos, ¿se dan cuenta? Entonces, de ambos grupos, lo interesante es de que los leptones solamente son susceptibles a la interacción electromagnética a través del mediador que es el fotón, ¿no? Y también están sujetos o son susceptibles a la interacción débil, donde naturalmente, por ejemplo, esto igual ha sido estudiado históricamente, el decaimiento, por ejemplo, del primo más cercano del electrón, que es el muón, que es una partícula inestable, es susceptible a decaer casi inmediatamente que se manifiesta en la naturaleza en un electrón y en un neutrino del electrón, que da paso justamente o que nos permite entender la susceptibilidad de a interactuar a través de la interacción débil y dar paso justamente al decaimiento de la misma partícula. Pero estas no sienten naturalmente la fuerza que, por ejemplo, está asociada a la fuerza nuclear, la fuerza más apropiada, digamos, a los quarks, que son los que sienten la fuerza nuclear fuerte, o la fuerza que está denominada como hadrónica, que para el caso de los quarks, además de estar susceptibles a la fuerza nuclear fuerte, que permite que naturalmente entre ellos puedan combinarse a través del mediador que es el gluón, ¿no? Combinarse y formar, por ejemplo, protones o neutrones, estos puedan sentir también la fuerza electromagnética y la fuerza débil, como vemos. Y de hecho, hacemos más énfasis en la última, porque justamente debido a que los quarks son susceptibles a interactuar con la fuerza débil, es que puede darse lugar el decaimiento beta, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es la gran diferencia, digamos, que ocurre entre la susceptibilidad, si podríamos decir así, de los constituyentes básicos de la materia que nos diferencian, digamos, entre estas dos familias, ¿no? Los quarks y los leptones, que de hecho no todos ellos sienten todas las fuerzas, que es el caso justamente de los leptones. En el caso de los quarks sienten las tres, ¿no? Por eso es que particularmente en la última, repito, puede dar lugar al decaimiento beta. ¿Por qué? Porque los quarks son susceptibles también a decaer, ¿sí? Bien, bueno, me gustaría terminar entonces aquí con esto, con este último comentario. Y si tienen alguna pregunta, por favor, hasta aquí. Los escucho. Ok, bien, entonces terminamos acá. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.